Vamos a comenzar la parasha Metzora. Metzora, o tzara, o lepra, está en Levítico 14 y 15. Normalmente estas se leían juntas, la que vimos la semana pasada, de Tzaría y Metzora, se leen juntas. Tienen mucho significado. Entonces vamos a comenzar de una vez. Vamos a la oración para la lectura de la Torah. Baruch et Adonai Ameborach. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamamim benatan lanu et torato. Baruch et Adonai noten haTorah. Amén. Muy bien. ¿Alguien sabe cómo se llama este Shabbat? Shabbat Hagadol. Hagadol. ¿Por qué Shabbat Hagadol? Porque está antes de Pesaj. Y siempre que está antes de Pesaj es Shabbat Hagadol, o tiene un significado especial por el día de la salida de Egipto. Justamente cuando el pueblo salió de Egipto, en este Shabbat se apartaba el cordero para el Pesaj. ¿Sí? Por eso tomó ese simbolismo del Shabbat más grande, porque aquí ya estaba destinado la salida de los primogénitos, ya estaba destinado que iba a haber un cordero para redimir al pueblo. ¿Sí? Entonces lo vamos a ver en esta gráfica. No siempre cae así, ¿sí? De hecho ahorita no cae así, ahorita estamos viendo que prácticamente el día 14 es el día lunes, estamos en el día 12, hoy es el día 12, pero durante la salida de Egipto sí cayó de esta forma, ¿sí? Estos son los meses del mes de Abib, el mes de Ab, el día 10, que era un Shabbat. El día 10, recordemos que el 10 del mes el primer mes, del mes de Ab, se separaba el cordero para sacrificarse el día 14 en la noche, ¿sí? Entonces, así coincidió en este Shabbat, en la salida de Egipto, así fue. El cordero fue apartado este día. Entonces, desde ese Shabbat, antes de iniciar esa semana, ya el pueblo ya tenía una redención, ¿sí? Entonces, considerando eso, se apartaba el cordero, pasaban al cuarto día, que lo consideramos como el cuarto día de la semana, que lo conocemos como miércoles. En este día en la noche se sacrificaba el cordero y luego ya el pueblo salía. Hay dos versiones que dicen del pueblo de Israel. Una vez que salió el 14 en la noche, fue cuando murieron los primogénitos, y este día en la madrugada fue cuando salieron de Egipto. Hay dos versiones, hay incluso dentro del judaísmo, los sabios mencionan que 3 días después fue cuando cruzaron el Mar Rojo. O sea, cruzaron prácticamente en un Shabbat, durante Shabbat, toda la noche, hasta iniciar el domingo. ¿Sí? Toda la noche del Shabbat, o del sábado, para llegar al 18. ¿Sí? Hay otro debate que dice que hasta la siguiente semana, el siguiente miércoles. Hay dos puntos. Pero, se me hace interesante que pudiera haber sido en este día, en un Shabbat. Porque la guerra final de que va a ser dentro del Shabbat, va a ser dentro del milenio. Lo que quiere usurpar el falso Mesías es coronarse durante el Shabbat. ¿Sí? Entonces, durante este periodo, durante el séptimo milenio, si lo vemos como milenios, aquí durante el séptimo milenio es cuando el falso Mesías quiere coronarse y es cuando se desarrolla la guerra. Ahora, tendría sentido que cuando el pueblo salió de Egipto, el día 14 en la noche o para amanecer el 15, este día fue cuando Faraón intentó aniquilar al pueblo. ¿Sí? Y llega a ser un domingo, porque dice que cruzaron toda la noche. ¿Otra vez?
Desde el día primero, ¿no? Del 14, ok. El día 14 en la noche fue cuando el pueblo sale de Egipto. ¿Sí? Y entonces, este día 17 era cuando estaban justo al mar Rojo. ¿Sí? Y ellos cruzaron durante toda la noche. Cuando se abrieron las aguas, dice que toda la noche cruzaron. ¿Sí? Tendría sentido porque en este mismo día fue cuando Faraón intentó aniquilarlos. Haría sentido con la guerra final que Satanás o el falso Mesías intenta eliminar al pueblo. ¿Sí? Y entonces como cruzan toda la noche, ¿cuántos versos tenía el cántico de Moshe? Porque llegando al otro lado, hicieron el cántico de Moshe. 18. 18 significa life, vida, hay, vida. Y sería el día 18 cuando vuelven a vida. Como un nuevo inicio, como un Shemini, porque prácticamente sería como un domingo, un inicio de la semana. ¿Sí? Y una vez que cruzaron, ¿qué vieron del otro lado? A los vecinos. El desierto, pero había algo en Mara, porque después hacía falta agua. Pero vieron palmeras. ¿Cuántas palmeras? 70. ¿Y qué significa esas 70 palmeras? ¿70 naciones? Y cuando cantamos el Salmo, el justo resplandecerá como que, ¿se acuerdan? Como las palmeras. Y ese es el canto que cantamos, ese Salmo corresponde a Shabbat. ¿No se lo sabe? ¿No lo ha cantado? 91, 94. ¿Qué dice? ¿Qué salmo es el del Sadik Katamar? Salmo 94. 92. Y viene al último, viene a la parte final. Es el Salmo 92. Como la palmera y como el del Líbano. Entonces, ¿sí? Ese salmo corresponde a la lectura del Shabbat. Cada día de la semana tiene un salmo en específico. Ese Salmo 92 es del Shabbat. ¿Sí? Entonces, les va haciendo sentido cómo ocurrió en Egipto, cómo ocurrió el Éxodo. Ahora, eso mismo ocurrió cuando vino el Mesías. Ocurrió de la misma forma. Él fue apartado en este día. Han leído sus Biblias cuando dice la entrada triunfal a Jerusalén, que viene como encabezado. ¿Y que venía él del dónde? Del monte de los olivos. ¿De qué parte es? Norte, sur, este, oeste, arriba, abajo. Del este. ¿Sí? Venía del este. Al final de los días dice que Mashiach vuelve así como se fue. Como un relámpago que sale ¿de dónde? Del este, del mismo lado. ¿Sí? Entonces, ese día de la entrada triunfal, cuando entró y subió a un burrito y entró a Jerusalén, ¿sí? Que todos empezaron a cantar. ¿Qué cantaban? Hosana, Hosana. ¿Qué es Hosana? Hoshiana. Sálvanos.
sálvanos. ¿Y qué dijeron los discípulos de Mashiach? ¿Qué sabes? ¿Quieres que los callemos? Y la respuesta de Mashiach, ¿cuál fue? Si ellos no hablan, las piedras cantarán. ¿A qué piedras se refiere? Las tumbas. En el lado este están las tumbas. ¿Y qué hace un judío cuando va a visitar a un familiar o una persona querida en la tumba? Lleva flores. Pone una piedra. ¿Qué simboliza la piedra? A roca de salvación. Oramos en la mitad, roca de salvación. ¿Quién es la roca de salvación? Hashem. Una promesa de una roca, de una piedra que te va a levantar de los muertos. Ese es el recuerdo que tiene de esa persona que murió, pero sabes que un día Hashem lo va a levantar de los muertos. Ese es el recordatorio. Es ir y decir, algún día te volveré a ver. Algún día estaremos juntos. Entonces cuando Mashiach venía de este lado de las tumbas. ¿Hace sentido? Entonces dice, si ellos dejan de cantar, cuando resuciten ellos cantarán también. Lo que están pidiendo ellos es salvación. Cuando resuciten estos justos, recibirán salvación. ¿Tiene sentido, verdad? Entonces, y esa vez que entró Mashiach, ¿qué fue lo que hizo? Fue al templo y saludó a toda la gente. Volteó las mesas. ¿Por qué volteó las mesas? ¿Estaba enojado porque estaban vendiendo en el templo? ¿O sí podían vender en el templo? Porque era Shabbat, él entró en este día, él entró el día 10, ese día apartado del Cordero, ese día estaba entrando Mashiach a Jerusalén, el día 10 de Aviv. Y cuando llega al templo, ve que están haciendo trueques. No porque estuviera prohibido, la parte donde estaban ellos era permitida hacer eso. El problema no es la parte, el problema es el día que estás haciéndolo. Porque le dice, la casa de mi padre es casa de oración. Es casa de oración, no es para que estés haciendo negocios este día. Mi padre no hace negocios este día. Amén. Entonces, él llegó el día 10. Estaba apartado el Cordero. Para la salida, ¿o no? ¿Sí? Y esta misma semana la puedes ver que fue tal y cual en la época de Mashiach. Así como fue el primer éxodo, así sucedió el segundo éxodo. Y ahí comienza el éxodo. Pero el pueblo de Israel, una vez que salió de Egipto, llegó inmediatamente a la tierra. No, pasó un proceso de purificación. Pasó un proceso en el que tenía que limpiar todo lo que tenía de Egipto. Y si una vez que vino Mashiach, llegó a la tierra, los discípulos decían, ¿es momento? ¿Estamos listos? ¿Restaurarás a Israel en este momento? No, todavía falta un proceso. ¿Sí? Entonces Mashiach, el sacrificio o el Corbán, es el 14 en la noche. Y después de 3 días, la resurrección. Ahora resucitó en domingo o en Shabbat. Mateo 12:40 dice que la única señal que iba a dejar es como la señal de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. ¿Sí? Juan 11, de 9 al 10, dice que el día y la noche, ¿cuántas horas tienen?
12 horas. Y hace sentido porque en la época de primavera y en la época de otoño, el día dura exactamente igual, 12 horas. ¿Sí? En verano y invierno cambia la duración del día y la noche. Entonces, si él fue sepultado, no el día 15, fue antes de que llegara el día 15. Fue miércoles antes de iniciar el día 15, antes de que cayera el sol. Porque no podían dejar ningún cuerpo muerto al caer el sol. Tenían que bajarlo y darle sepultura. ¿Sí? Entonces, antes de que iniciara el 15, él fue depositado en la tierra. Y si cuentas a partir de ahí 3 días y 3 noches, antes de que inicie el 16 es un día y una noche, antes de que inicie el 17 es un día y una noche, y antes de que inicie el 18 es un día y una noche. Si los cuentas es 1, 2, 3, antes de iniciar el 18. ¿Sí? Entonces él tuvo que haber resucitado prácticamente en un Shabbat. ¿Sí? ¿No? Amén. Vaya. Vamos a leer 1 Pedro 1:20 y Efesios 1:4. ¿Y alguien que me ayude a leerlo? ¿Lo tienen? 1 Pedro 1:20. Amén. Entonces, dice que Él estuvo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si vemos esta semana, el día primero de la semana, segundo, 2, 3, 4, 5, 6, y si lo viéramos como lo extendemos a milenios, Él estaba antes de la creación. Según lo que dice ahí, sí. Entonces Él fue apartado antes de la creación. ¿Sí? Si lo viéramos en un aspecto más micro de un día, cuando el día inicia a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Esa es la función del templo. El templo funciona de 6 a 6. 12 horas. ¿Cuándo fue elegido por un sacerdote? 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8. Cuando menciona a Pedro, que le dice, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. ¿Sí? ¿Cuál es ese gallo? No es un gallo, es un levita que daba una función, un grito, para que Israel estuviera con trompeta, para que Israel estuviera en el día, en el momento señalado para iniciar el servicio del templo. Él cantaba antes de las 6 de la mañana. Entonces, Pedro quiere decir que antes de las 6 de la mañana ya lo había negado 3 veces. Entonces él ya había sido elegido o observado por un sacerdote antes del inicio. ¿Sí? Entonces, en un aspecto, si lo vemos como la semana, esa semana de la crucifixión, antes de iniciar la semana, él fue elegido. Si lo vemos en el aspecto macro de los 7 milenios, antes fue elegido. Si lo vemos en lo micro, como si este fuera el servicio de un día, antes de que iniciara, fue elegido. ¿Sí? ¿Tiene sentido o no? Okay. Y Efesios 1:4, ¿qué dice?
Amén. O sea que somos elegidos desde antes de la fundación del mundo también. ¿Sí? Por eso ahorita estamos como que entendiendo algo. Por eso ahorita estamos como que eso es algo que nos pertenece. Por eso ahorita estamos viendo el Shabbat como que esto es algo que yo anhelaba. Esto es algo que mi alma quería, que mi ser deseaba. Vamos aprendiendo. Lo traíamos desde antes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Shabbat Agadol tiene todo un... Llevamos 30 minutos y nomás salimos una diapositiva. Así es que espero que haya quedado clara porque si no, ya no. ¿Preguntas? ¿Sí está claro? Ok. ¿Ya lo pueden explicar a alguien o no? ¿Sí? Amén. Entonces, la semana pasada nos quedamos cómo limpiar la casa, una contaminada por lepra. ¿Sí? ¿Qué se contaminaba primero? ¿El hombre, la ropa o la casa? La casa. Primero se contamina la casa, la ropa y luego llega el hombre. ¿Sí? 3 pasos. Cuando uno era leproso era sacado de los 3 niveles en Israel, de los 3 niveles del templo, ya sea de fueras levita, si fueras del templo, si fueras de sacerdote o un levita o un israelita, de los 3 niveles tenés que salir fuera. Al igual, la casa, las vestiduras y las personas. Tenés que salir fuera. ¿Sí? La lectura de los mitzvot, el precepto que la purificación ritual del afligido de Sará, un desorden en la piel. Hay un proceso en el cual se va a llevar, lo vamos a ver ahorita, nomás lo voy a leer así rápido, ahorita lo vamos a ver. El afeitado de un curado de Metzorá con un padecimiento en la piel en el 7º día. Recordamos que tenía que rasurarse todo el cuerpo completamente para poder volver al campamento. El precepto de inmersión ritual para purificar un contaminado. Tenía que pasar un proceso de mitbe, una vez que era rasurado, pasaba el proceso del agua y luego se presentaba de nuevo al sacerdote. El precepto de la ofrenda de un metzorá con un padecimiento de la piel cuando se cura. Las impurezas ritual de una casa contaminada con infección de zarat, que es también del mismo desorden en la piel. Si ahorita somos el templo, ¿será que todos estamos contaminados con zarat o no? ¿Cómo llega el zarat? Shonjara. ¿Qué consideran? ¿Que estaríamos enfermos de eso o no? También cuando te combinabas con muerto, tocabas un muerto, también tenías una cierta inmundicia y tenías que pasar un proceso parecido al de la lepra. Lo interesante es que en este proceso de volver, tanto el leproso como el sumo sacerdote llevan un mismo proceso. O sea, Hashem te pone 2 procesos similares. Si vas a ser un sacerdote, el proceso es igual que un leproso para volver. Es interesante eso. Entonces, ¿qué pasaba cuando una casa tenía lepra y no se le quitaba? ¿Por qué los sabios mencionan que el templo está leproso? Hashem tuvo que destruir eso. ¿Recuerdan? El templo, el sacerdocio y el pueblo. Y realmente, si queremos entender este concepto de la lepra, todos estamos leprosos. Tenemos que volver en un ritual que tenemos que conocer el por qué estamos alejados de él. Y si lo que ocasionó que se destruyera el segundo templo fue la Shonjara, el volver,
de nuevo, es que nuestra lengua hable cosas buenas. Que aprendamos solamente a ver cosas positivas y no lo negativo. Todo el tiempo cambiar nuestra mentalidad. Muchas veces vemos los obstáculos y cambia nuestra forma de ser. A veces ves un obstáculo, tienes un obstáculo en tu vida y dices, wow, otra vez, lo mismo. Y a lo mejor te molesta. Pero según los sabios, dicen que cada obstáculo que llega a nuestra vida es una medalla por obtener. Como alguien de un maratón. Su obstáculo es caminar hasta la meta y llegar en primero, segundo, tercer lugar para obtener la medalla. A veces en nuestra vida hay obstáculos, hay situaciones difíciles, pero esa es una situación que Hashem permite para que obtengas una medalla. Necesitamos llenarnos de medalla, necesitamos motivarnos a esforzarnos. Un deportista nunca va a obtener una medalla si no se esfuerza. Si el trabajo lo hacemos ahí más o menos, no es una medalla. No trabajas realmente para obtener lo que quieres. El mandamiento 179 sobre la ofrenda de un hombre con emisión de su cuerpo cuando se cura. Y 180 sobre la impureza ritual de un fluido seminal. El 181 el precepto de impureza ritual de una menstruante. Y sobre la impureza ritual de una mujer con flujo irregular. Y sobre la ofrenda de una mujer con flujo irregular cuando se recupera. Vamos a comenzar. Vaikra 14:1 al 3. Dice, y habló Adonai a Moshe diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento, lo examinará y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso. ¿Dónde era presentado el leproso? Dice que el sacerdote salía o el sacerdote también llegaba a ese lugar. Salía a la puerta. Entonces el pasaje donde siempre hemos entendido, donde Mashiach está a la puerta y toca, él está a la puerta y llama. ¿Será que Mashiach llega a esa puerta o Mashiach baja a esa puerta? Él estaba dentro de la puerta. Y una vez que está ahí, quizá te llama. ¿Para qué te llama? A examinarte. Para examinarte. Entonces, ¿por qué un leproso volvía al sacerdote? ¿Qué era lo que él deseaba? Ser limpio. Ser limpio. El pasaje de los leprosos que Mashiach sana, sean limpios. ¿Sí? ¿Era lo que él podía controlar, el leproso? ¿Esa lepra que le llegó es algo que él podía controlar o no? ¿Por qué le llegó la lepra? Chismoso. Por hablar. Ok, porque lo aislaban. Ya no tienes de quién hablar. Si te gustaba hablar de las personas, aíslalo, se te quitan las palabras de tu boca. Yo creo que vas a entender el mensaje, que Hashem te aislaba porque tu boca contaminaba. ¿Han visto? Y a lo mejor esto les va a hacer más sentido. Películas, series de zombies. ¿Se ha tocado ver algunas, no? No, digo, hay unas más modernas. ¿Cómo son los zombies? Son muertos. ¿Sí? ¿Qué le está pasando a un leproso? Okay. Y es muerte. Porque cuando vuelve, todo el proceso que es como si hubiera tocado a un muerto.
todo el proceso de volver al templo, de volver a entrar al campamento, es como si hubiera tocado un muerto. Vamos a tomar los dos al mismo tiempo. Es que vi que estaba así y dije, bueno. Salud. Ok. Entonces, viendo, por ejemplo, los zombies, ¿cómo se contamina un zombie? ¿Cómo contamina a otro? O una persona sana. Con la boca. El leproso, ¿cómo contamina? Y entonces, si te fijas, ¿cómo son normalmente las películas de zombies? Las personas sanas tienen una barrera y los hombres están afuera. ¿No? ¿Hace ese sentido, no? Ya más o menos saben que es un leproso. Pero en este caso, ese leproso tiene una cura. Esa persona tiene una cura. Cuando él quiere acercarse, cuando él humilla. Pero los personas que vemos ahí en las series de esas, son personas que quieren dañar. O sea, un zombie es una persona que nada más quiere dañar. Y cuando quieres dañar, no hay cura para eso. ¿Sí? Sarat es lo de lepra. Entonces, ¿cómo vuelve una persona? Si vemos solamente las letras. Sadi. ¿Qué le recuerda la palabra sadi? Habíamos visto mucho esa. Un sadik, un justo, que se humilla. ¿Verdad? Justo que se humilla. Resh. Cabeza. Se rasura la cabeza a un justo, que es leproso, que se humilla. ¿O no? Eso ya después de que es limpio. Pero Rosh puede ser Rosh o Rasha, que es cabeza, pero a la vez Rasha también puede ser algo maldito, algo malvado. Entonces, supongamos que este justo sabe que hay algo en él malvado y se acerca a Ayin. ¿Qué es Ayin? Ojos. De hecho, Ayin, en hebreo, ojos es Ayin. ¿Quién lo observa? Un sacerdote. Tiene que observarlo a ver si es Rasha o Rosh. Si es cabeza, como Israel, o si es maldición. Si ya se le quitó eso. Y luego hay un tab, que es tab. Un convenio, una firma, un compromiso que tiene Hashem y que va a cumplir su palabra. Entonces, un sadik que se humilla y es observado si su mal ha terminado, hay un convenio que lo permite volver a casa. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Qué bueno. Entonces, Vayikra 14, el 8 al 10. Dice, el que se purifica lavará sus vestidos y rayará todo su pelo y lavará con agua y será limpio, y después estará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el séptimo día rayará todo su pelo de su cabeza, su barba, las cejas, de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo con agua y será limpio. Y el día octavo tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de una efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un loj. Entonces él tenía que llevar ofrenda, hola, una ofrenda de Asham por pecado, una ofrenda minjá y una ofrenda shelamim. ¿Ofrendas? 4.
Ahora aquí viene algo interesante. Dice que el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Entonces, tomaba de la sangre de la vecilla con la que era limpiado y ponía sangre en el lóbulo, en el pulgar y en el, no sé cómo se llama el dedo gordo del pie, no sé cómo se llama. En inglés sí, pero en español no sé, no tiene nombre. Sí. Entonces, hay algo bien interesante. Por ejemplo, vamos a empezar a hablar de la oreja. Según John R. Schaffer, no sé si diga Schaffer, él es un genetista de la Universidad de Pittsburgh, dice que hay al menos 49 genes diferentes que interactúan en la creación del lóbulo de la oreja. O sea que la forma del la forma del lóbulo, hay 49 genes que pueden interactuar en eso, hasta 49 genes. ¿Y eso qué tiene que ver, verdad? Casi 50. Pero entonces, ¿por qué se ponía sangre en la oreja? ¿Qué quiere decir eso de sangre en la oreja? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Baed. Si sumas las letras de esa oración que hacemos cada Shabbat y que debemos hacer cada día, en la mañana y en la tarde, tiene 49 letras. 49 letras. ¿Y qué pasa cuando te están poniendo sangre en la oreja? ¿Qué es lo que se supone que estás haciendo? Un levita y un leproso. A ambos se les ponía la sangre en el oído. Aquí estamos viendo al leproso. ¿Qué fue lo que hizo el leproso? ¿Se acuerdan que a alguien se le perforaba la oreja también? ¿Quién? Alguien le perforaba la oreja. El esclavo, pero un siervo hebreo. No esclavo, un siervo hebreo. Si él quería quedarse con su amo, también la oreja. ¿Será que quiere decir que escuchó la voz de su amo? Escuchó el llamado de él. Y esa sangre la está poniendo como una señal de que escuchaste mi llamado. Ahora, si leemos Isaías 49, dice: oídme, costas, escuchad, pueblos lejanos, Adonai me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. El llamado fue cuando estábamos vivos o desde las entrañas de nuestra madre. Desde antes. Fuimos elegidos desde antes de nacer. Y recibimos el llamado no ahorita, desde antes recibimos el llamado. Ahorita es el resultado. Pasamos todo un proceso y ahorita estamos volviendo a casa. Pero todo un proceso, desde que nacimos hasta que entendimos, no sabíamos nada. Pero de repente despertó algo en nosotros. Y no es que despertó, sino ya lo traíamos adentro. La palma de su mano. Hay historias que dicen que desde Adán todos fuimos puestos en Adán. Y de ahí viene la creación. Digo, no nos vamos a poner a investigar y a contar cuántos eran, ¿verdad? Pero me imagino que eran muchos. Ok, tiene sentido que como el lóbulo hace una referencia al Shema. Y como en la medicina dice, hay 49 genes que interactúan en la formación del lóbulo.
Está interesante. Isaías 49 nos habla de lo mismo. Ahora el 49, tú si quieres poner el número 49, en la escritura es Mem y Tet. Mem, agua. Y Tet, una vasija de barro. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces podemos ver la multitud, también hace una referencia a la multitud en el mundo como las aguas. Cuando Mashiach caminó sobre las aguas, desde que Él gobierna por sobre todo. Está dando la autoridad, que Él tiene autoridad por toda la multitud, por todas las aguas. Pero imagínate si ves todas las aguas y agarras una vasija, y las metes en la vasija. Eso es lo que Hashem hace con nosotros. Nos saca dentro de las aguas. Al hacer el llamado, nos saca y nos aparta de las aguas. Ese es el Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 49 letras. Después de Pesach, ¿cuántos días contamos para recibir la Torah? 49. Y es un llamado, te dicen, tienes que hacer esto, contar 7 días, 7 semanas. Contarás. Nos llama a contar el 50, ¿no? Cuentas 49. Y el 50 ya me aparece. ¿Sí? En hebreo, ¿cómo cuentas también los días de la semana? 1, 2, 3, 4, no. 6 días para Shabbat, 5 días para Shabbat, 4 días para Shabbat, 3 días para Shabbat. Un día para Shabbat, Yom Shishi, el viernes, Shabbat. Shabbat no lo cuentas, es Shabbat. Es el día de Shem. Ok, ¿tiene sentido? Más o menos. Dice, asimismo, el sacerdote tomará el loj de aceite, lo echará sobre la palma de la mano izquierda, mojará su dedo derecho del aceite que tiene en su mano izquierda, dice que esparcirá el aceite derecho 7 veces delante de Adonai, y con lo que quedase del aceite en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha, del que se purifica, estamos viendo del leproso, y sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho. Encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Entonces se le pone sangre, pero también se le pone aceite. Interesante. Entonces, ¿cuál es una función del oído? Equilibrio. ¿Dónde la están viendo? ¿Verdad? Equilibrio. ¿Tiene la función del habla también el oído o no? ¿Sí o no? ¿Puedes hablar con los oídos? No. Pero usted no puede hablar si no escuchó. Si no escuchaste, no puedes hablar. ¿Verdad? Lo interesante aquí, bueno, vamos a empezar. El oído, ¿cuántos huesos tiene? 3 huesos. 3 huesos. ¿Y los pies? 26 huesos. La función del oído es mantener tu equilibrio. Si tú tienes una infección en el oído, empiezas a marear. Pierdes la función del equilibrio. ¿Cómo el oído y los pies están conectados? Como algo que dices, prácticamente son uno lejos del otro, pero están conectados. Está interesante. Si no haces Shema, podrás caminar conforme a Hashem. Si no escuchas la voz de Hashem, si no escuchas su palabra,
¿Será que puedes caminar conforme a los pasos de Él, conforme a Él donde te quiere llevar? Porque podemos ver el camino, pero si no escuchas, no vas a caminar. Vas a caminar como borrachito, de lado a lado. Y podemos ver eso en Apocalipsis, cuando habla que la gran ramera, la Babilonia, tiene embriagados a las personas. Porque a la gente le gusta estar escuchando uno y otro y otro y otro. Cuando te pones a escuchar a muchas personas, traes una borrachera. De verdad. Porque no encuentras el camino. Salmo 119, 105. ¿Qué dice Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara a mis pies. Una luz donde puedo caminar. ¿Y cuál es la palabra de Hashem? ¿Qué Torah? Entonces, ¿dónde debemos encontrar la guía para nuestros pasos? Google, YouTube. Hay muy buenos maestros, digo, definitivamente hay muy buenos maestros, pero si empezamos a ver uno y otro y brincamos de aquí para allá, vamos a terminar embriagados. Y es tan sencillo como si tomas una bebida y otra, diferentes alcoholes, terminas embriagado. Entonces, donde debemos de encontrar, donde debemos de escuchar la voz de Hashem es primeramente en su palabra, meditar en su palabra, caminar conforme a sus mitzvot. Los tres huesos representan ¿a quién? Muchas veces repetimos ese patrón, se repite ese patrón en la Torah. Hashem le habló a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tres llamados. Ahora, si estamos hablando del leproso, ya hubo un primer templo, un segundo templo. El tercer templo es un llamado para volver a casa, es un llamado para cómo Hashem nos va a volver a introducir a la tierra. Porque aun cuando el leproso entraba, todavía no era completamente puro. Estaba en la puerta, estaba cerca de su lugar, pero hasta el octavo milenio, hasta el octavo día entraba en función. Todavía volvía a ser examinado. Entonces, si tú entras al milenio, todavía dentro del milenio vas a volver a ser examinado para entrar al octavo milenio o para iniciar el Shemini. ¿Tiene sentido? Ok, entonces, las manos. Las acciones. Representan nuestras acciones. Se pone en el pulgar. El pulgar tiene el 40% de la función de la mano. Y si no, trate de hacer cosas sin el pulgar. Trate de agarrar algo sin usar su pulgar. Es el único que puede tocar todos los dedos, ¿verdad? Tom. ¿Sí? ¿Y puede agarrar algo con el chiquito? ¿Sí? ¿No? Nada. O sea, lo más fuerte de nuestra mano es este dedo. Es donde se ponía la sangre. Entonces, si queremos hacer acciones, si queremos que las manos representan nuestras acciones, en nuestro pulgar. Tenemos 27 huesos en las manos. ¿Sí? Esos 27 huesos también representan las 22 letras del alefato más las 5 sofit
Son 27 letras. Ahora, ¿qué lado se ponía? ¿Derecha o izquierda? ¿En qué lado, qué mano se ponía la sangre? ¿En la mano derecha o la mano izquierda? La mano derecha. ¿Quién está a la derecha de Hashem? Ah, es su brazo derecho. El brazo derecho de Hashem es el que nos va a dar salvación. ¿Sí? Entonces, si es el brazo derecho, ¿cuántos huesos tenemos en el brazo? Ya tenemos 27. ¿Cómo se llaman? Radio, televisión. Es el radio, el cúbito y el de arriba. Homero. Cuenta Shannon, Shannon sabe. Radio, Ulan, Ulan, Ulan o algo así se llama el otro. Es cúbito, en español es cúbito, pero no sé cómo se llama en hebreo. Digo en hebreo, en inglés. Radio, cúbito y Homero. Húmero. En hebreo menos. Serán 30. El brazo tiene... Sí. Entonces tienes 30 en un brazo. Si el brazo, estamos hechos a imagen y semejanza de Hashem. Y el brazo derecho de Hashem tiene 30, digo por decir de alguna forma, ¿no? 30 huesos. ¿La letra 30 cuál es? Letra 30, que vale 30. Lamed. Lamed quiere decir el pastor. ¿Cuánto se pagó por ese pastor para que fuera el sacrificio? 30 monedas. O sea, 30 monedas por el brazo de Hashem. Digo, en una forma simbólica. Yo sé que Hashem no es algo como que... Pero somos hechos a imagen y semejanza. Ok, entonces... Ya para acabar con esto, escuchar nuestras acciones y nuestros pasos para ser limpiados. O puede ser un sacerdote, o puede ser simplemente parte del pueblo, pero la misma instrucción o el mismo proceso que vas a llevar, ya seas sacerdote o seas parte del pueblo, para volver a entrar a la casa, para volver a entrar al campamento. ¿Sí? Y dice, vino un leproso, es Marcos 1, del 40 al 45, vino un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Yeshua, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dijo, quiero. Se limpió. Y así que hubo hablado al instante, la lepra fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moshe mandó, para testimonio de ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo, mucho a divulgar el hecho, de manera que ya Yeshua no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares de desiertos y venían a él de todas partes. Porque Yeshua se quedó fuera. ¿Qué pasaba si tú tocabas un leproso? Te contaminabas, ese es impuro. Y no podías subir al templo hasta la noche. Y tienes que pasar un proceso de purificación. Hace sentido que Yeshua se apartaba de él, y lo venían a él. ¿Sí? Si hubiera dicho que Yeshua
subió al templo. Tiene que pasar un tiempo fuera de. Incluso pueden haber pasado 7 días, depende de la inmundicia. Eso lo vamos a ver en Bat Midbar. Cuando lleguemos, ahorita no lo vamos a ver, pero cuando lleguemos ahí, hay ciertos inmundicias que tú tienes que pasar un tiempo, hasta 7 días, fuera del campamento. ¿Sí? De hecho, Bat Midbar 19, 10 al 12 dice: y el que recogió las cenizas de la vaca, lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos, y el que tocare cadáver en cualquier persona será inmundo 7 días. ¿Sí? Y al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio el séptimo día. Se oye medio raro, pero ¿qué tiene que ver eso? Sí, tenía que apartarse y primero purificar con aquella agua. ¿Cuál agua? La de la vaca, las cenizas de la vaca. Primero te purificabas al tercer día. ¿Sí? Y si no, no podía ser limpio al séptimo día. Te purificabas al tercero y al séptimo. Entonces cuando Yeshua se apartó, tiene sentido que se apartó del templo porque había tocado una persona inmunda. ¿Sí? Entonces no está rompiendo la Torah, está guardando las leyes de la Torah. ¿Tiene sentido o no? Ok, entonces, ¿qué es eso del tercer día y séptimo día? Ahí lo importante es, recogió las cenizas de la vaca para purificar. Lo importante son las cenizas de la vaca. Eso es lo que purifica. ¿Sí? Entonces vamos a ver esa misma historia en los milenios. ¿Cuándo fue la primera vaca? Y si no me acuerdo cuándo nació mi abuelita, va a ser la de la vaca. La primera vaca fue cuando se le dio la instrucción a Moshe. Cuando salieron de Egipto, a Moshe se le dio la instrucción. Se construyó el Mishkan y se tuvo que hacer ahí el sacrificio de la primera vaca. Entonces, ahí estamos viendo que es el tercer milenio, tercer día, si lo queremos ver, porque aquí dice que es el tercer día. Para purificar, tenías que mojarte con esas aguas al tercer día y al séptimo. ¿Sí? Entonces, si lo vemos de esta manera, el tercer día fue cuando salieron de Egipto, cuando Moshe construye, y todo Israel construyeron el Mishkan, y se hace el sacrificio de la vaca. Y el tercer día, todos se purifican con esas aguas. Y el siguiente es el séptimo. Entonces, por eso uno ve la vaca y dices, esa vaca no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el templo, por favor. Si leemos la Torah, Hashem no cambia. La única manera de que entremos aquí es que haga una vaca. De que purifiquemos por esa vaca. Si son estas que están ahorita, Baruch Hashem, el tiempo de la redención es muy cercano ya. Son señales que están en la Torah, son señales que nos muestran el final de los días. Y mucha gente de verdad dice que no es necesario. Es como decir que tu palabra ya pasó y eso no es necesario. Yo no sé cómo lo van a hacer, y este versículo habla muy fuerte y claro de lo que se va a suceder. Creo que son 2. Sí. Entonces, ¿hace sentido? ¿Sí? Entonces, si empieza a escuchar ahí que la vaca, que el templo, que no es necesario, si quiere hacer caso está bien, pero está en la Torah. Y no creo que Hashem me haya quitado
esta parte de que el séptimo ya no. Puede volver a ser aceptado. De hecho, si leemos todo este versículo, vamos a ver todas las personas que son impuras, todas las que tocaron cadáver, todos los leprosos, todo el que está inmundo, tiene que ser todo el que está inmundo. Y el pasaje de Yeshua nos enseña exactamente lo mismo, por eso se apartó Yeshua. Y iban a él, pero no podía venir al templo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Ya nos faltan 2 diapositivas, las vemos. Y esto vamos a dejar así como que en duda, a ver para que piensen esta semana y lo vemos el martes. Dice Vayikra 15, 19, 20. Dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que le tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. ¿Sí? Entonces, todo lo que rodeaba a la mujer en su flujo, en su menstruación, todo lo hacía inmundo. ¿Sí? Luego, en el martes vamos a leer este pasaje de Números 19 y vamos a entender un poquito más, pero como quiera ahorita vamos a adelantar algo. Y el 15, 1 al 4, habla para los hombres. Dice, habló Adonai a Moshe y a Aarón diciendo, habla a los hijos de Israel y decirles, cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda la cama en que se acostare, él tuviere flujo, será inmunda, y toda cosa sobre la que se sentare, será inmunda. Prácticamente es la misma ley para el hombre y para la mujer. ¿Y eso qué tiene que ver? Reproducción. La reproducción. Reproducción, de tener hijos. Ambos están hablando de reproducción. ¿Sí? Cuando a Adán y Eva se le dijeron que sean fructíferos, ¿se fructificaron en el Edén o fuera del Edén? Fuera. Cuando una mujer tiene un hijo, ¿es inmunda? ¿Por qué? Si dio luz. O sea, ¿será que el pecado se sigue transmitiendo? ¿Ok? Hay sangre también. Por el flujo. No, se van a quedar con la duda hasta el martes. ¿Qué piensan? ¿Por qué lo que tiene que ver con reproducción te hace inmundo? ¿Por qué lo que tiene que ver cuando quieres purificar a un pueblo, todo el que participa en esa purificación se hace inmundo? Todo el sacerdote que participaba en la vaca roja se hacía inmundo. Si Yeshua quería restaurar y volverlos a traer a casa, tenía que hacerse inmundo. ¿Mm? ¿Pero por qué? La inmundicia. ¿Otra vez? ¿Cuál?
Lo último, ¿por qué de lo de la vaca? Porque todo el que participaba en la vaca, ¿sí? En el degollamiento de la vaca, todos se hacían inmundo. ¿Mm? No, no, ellos no eran inmundos. No, el que participaba cuando degollaban a la vaca y la quemaban, todos los que participaban en eso se hacían inmundos al participar en eso. ¿Sí? El martes. Sí, me lo voy a dejar pensando un ratito. No les pasa nada si piensan de aquí al martes. Es un buen tema para discutir. La lepra también eras inmundo. Y tenías que ser eh, rociado o limpiado con el sacrificio de la vaca, con las cenizas de la vaca, con las aguas de la vaca. ¿Sí? Pero aquí el que participaba en el ritual de la vaca se hacía inmundo. Yeshua, para llevar a vida, se hacía inmundo. La mujer, para dar vida, se hacía inmunda. El hombre que derramaba su semen se hacía inmundo. La mujer que tenía su periodo se hacía inmundo. ¿Mm? El martes vamos a... Otra. Yeshua tuvo que descender. Tomó un cuerpo carnal. ¿Sí? Al tomar el cuerpo carnal ya te hiciste pecado. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando eran espirituales y luego cambiaron a carne? Hicieron pecado. Por ahí va, pero no lo voy a decir. Entonces, los sacerdotes, pues ya lo había mencionado, todo el que participaba en la vaca se hacía inmundo para vida. El que derramaba semen, que lo vimos aquí, se hacía inmundo. La mujer que tenía su periodo se hacía inmunda. La mujer que tenía un hijo o una hija se hacía inmunda o impura. Todo está en el Edén. Todo está en el Edén. Va a ser un buen... Se van a quedar pensando 2 días nada más que van a pensar. 3. No, es para el martes. Domingo, lunes, martes. 3 días. Bueno. 2:30. 2:30. ¿Ok? No, si les voy a decir nada más que... Tienen que ir el martes. Tiene que ver con Pesach, tiene que ver con Adán y Eva. Ya les di un tip. ¿Ok? Entonces, preguntas. Hasta aquí terminamos ya. Preguntas menos esa. Es fácil, es fácil. Es que el martes vamos a hablar de eso y tiene que ver con Pesach, tiene que ver con Adán y Eva. ¿Para qué les adelanto? Mejor. ¿Ok? Está portando mal. Bueno, vamos a terminar la transmisión. Que Hashem les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Shabbat.